hablemos de ello. ¿Cómo obtener ese jubileo? ¿Cómo obtener las indulgencias del jubileo 2025? Bueno, pues en la página Infocatólica también se publicó un informe hecho en la agencia Fides sobre esto en cuestión, ¿no? Haciendo una pequeña catequesis, una pequeña explicación, un poco, digamos, resumida, de cómo ganar las indulgencias, qué son las indulgencias y cómo ganarlas. Y yo me voy a hacer eco, voy a hacer aquí una mini catequesis explicativa. La cuestión está en que queremos que este año jubilar 2025 sea un año de sanación, de liberación de nuestros pecados, de las heridas que los pecados han provocado en nuestra vida y que oprimen nuestra alma. Y entonces la posibilidad de solicitar y obtener indulgencias, ahora explicaremos qué son, constituye un aspecto central, ¿no?, en la tradición jubilar. De hecho, pues el Papa Francisco en la bula de convocatoria decía que el término de misericordia es como intercambiable con el término indulgencia, pues porque se refiere al perdón de Dios, ¿no? Entonces, un pequeño vademecum con las indicaciones fundamentales de qué son las indulgencias, qué pasos hay que dar para ganarlas, etcétera. Primero, ¿qué es una indulgencia? Y la definición que hace la Iglesia es la siguiente: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal, ahora explicaremos esto, de la pena temporal derivada de los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, es decir, aquellos cuya absolución se han obtenido mediante la confesión. Esta remisión de la pena temporal la obtiene el fiel que está bien dispuesto y ha cumplido ciertas condiciones, que ahora también vamos a explicar. Entonces vamos a ver, ¿qué es eso de la pena temporal? Decimos que la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal. Todo pecado conlleva dos consecuencias. Por una parte, un pecado es una ofensa a Dios y entonces nos priva de la comunión con Dios. Si es un pecado grave, mortal, nos puede llegar a matar, ¿no? Esa caridad o esa relación de comunión con Dios. Entonces, esa consecuencia tan horrorosa, dramática del pecado, ¿no?, que nos puede llevar a apartarnos eternamente de Dios, si nos aferramos a nuestro pecado, que puede recibir el castigo eterno de la separación de Dios, pues la manera que tenemos de romper, o sea, de sanar esa herida tan terrible que ha hecho el pecado, pues es el sacramento de la confesión. El Señor abre sus brazos misericordiosos y nos invita a recibir el bautismo, que es el perdón de todos nuestros pecados, y el sacramento de la confesión, que es la segunda tabla, el segundo bautismo. Entonces estamos llamados a que el sacramento de la confesión, también me gustaría, ¿no?, a lo largo de este año, hablar del sacramento de la confesión en este programa. Pero además de esta consecuencia, de que el pecado es una ofensa a Dios y es una privación de la comunión con Dios, si el pecado es grave, luego también hay una segunda consecuencia, que es la que se llama la pena temporal. Entonces, ¿qué es eso de la pena temporal? Bueno, es que resulta que todo pecado, incluso aunque sea pecado venial, además de la ofensa a Dios, causa también un apego malsano en nuestro corazón, un apego a las criaturas, un apego que necesita ser purificado. Es como si dijésemos, nuestro pecado por una parte ofende a Dios, pero otra parte te mancha a ti, te mancha, porque genera en ti un apego, una tendencia que hace que el mal te resulte atractivo, un apego. Y entonces eso tiene que ser purificado, porque aunque Dios te perdone por su infinita misericordia y por tu arrepentimiento, ¿no?, Dios te perdona tu culpa,
La ofensa que le has hecho te la perdona, pero claro, en ti esa mancha, ese apego tiene que ser purificado para que podamos ver el rostro de Dios. Uno no puede entrar ante la presencia de Dios en el cielo sin estar purificado de ese apego que en mi corazón ha quedado al pecado, de esa mancha, ¿no? Y entonces, a esa pena temporal, que se llama, bueno, pues que le llamamos pena temporal, es a la que la indulgencia se quiere de alguna manera prodigar sobre ella, pues para poderla purificar. Obviamente, ¿cómo uno puede purificarse de esa pena temporal? Bueno, pues se puede purificar en esta vida, pues mediante obras de caridad, viviendo una vida entregada a los demás, oración, obras de piedad, obras de misericordia, pero también, además de hacerlo con esas obras propias de uno mismo, también esa purificación la puede hacer con la ayuda de la comunión de la Iglesia, que eso es recibir las indulgencias, ¿no? Recibir las indulgencias es como decir, para purificarme tengo una contradicción, que según me voy purificando también me voy manchando por el otro lado, y entonces uno dice, ¿cómo completaré la purificación de mi vida? Y entonces recurre a la indulgencia plenaria, que es acudir al tesoro de la tradición de la Iglesia, del cuerpo místico de la Iglesia, para que de la sobreabundancia de los méritos de los santos, de la Virgen María, etcétera, yo pueda recibir esa purificación. Entonces, la indulgencia plenaria es aquella que remite completamente la pena temporal derivada de los pecados, ¿no?, que ya haya podido cometer. ¿Y cómo se puede obtener pues las indulgencias? Se obtienen cuando una persona bautizada se encuentra en gracia de Dios, es decir, sin pecado mortal, y entonces pide, se dispone a pedir a la Iglesia, pues, el recibir esa gracia. ¿Y cómo se obtiene? Pues, por una parte, estas son las 5 condiciones. Primera, realizar el acto específico al que la Iglesia le ha concedido esta gracia. En este caso, estamos hablando del año jubilar, pues el de peregrinar a una iglesia en la que se gane ese jubileo, pues que no solamente es en Roma o no solamente es en Tierra Santa, en todas las diócesis hemos designado una serie de iglesias en las que se puede ganar el jubileo. Entre nosotros aquí en nuestra iglesia, pues no sé si son 7 iglesias que hemos designado para poder ganar el jubileo. Y la primera es realizar ese acto específico de esa peregrinación. Segundo, confesarse. Uno se tiene que confesar pues unos 10 días antes o 10 días después de ese día en el que va a hacer esa peregrinación. Realizar la comunión eucarística. Va a ese lugar y comulga ese día que quiere ganar la indulgencia. En cuarto lugar, reza por las intenciones del Papa. Por ejemplo, un Padre Nuestro, una Ave María, pidiendo por las intenciones del Papa. Y en quinto lugar, que es quizás pues el reto más importante, pues es pedir una contrición perfecta, es decir, pedir un verdadero arrepentimiento de nuestra vida que excluya todo afecto al pecado, incluso al pecado venial. O sea, tener un verdadero deseo de que mi corazón esté libre de apegos malsanos, ¿no? Pedir esa gracia de contrición interna. Así se obtiene la indulgencia plenaria. Claro, es posible que si una persona pues intenta hacer la indulgencia plenaria, pero no tiene una contrición perfecta porque sigue teniendo apegos en su corazón, etcétera, pues es posible que la indulgencia que gane no sea plenaria, sino que igual es una indulgencia parcial. Pero bueno, la indulgencia parcial también es muy importante, porque claro, la indulgencia plenaria es que alguien quede plenamente purificado
de toda la pena temporal que se deriva de sus pecados, pero es posible que quede parcialmente liberado. Bueno, pues bendito sea Dios, ¿no? Pero obviamente aspiramos a la indulgencia plenaria, para la cual, repito, se necesitan, son 5 cosas. Peregrinar a esa iglesia, confesarse pues ese día o una semana antes o 10 días antes o 10 días después, comulgar, rezar por el Papa y hacer un acto de contrición y de purificación de todo afecto desordenado a nuestros pecados, incluso a los pecados veniales, ¿no? Bueno, también hay que decir una cosa, y es que en esta presentación que ha hecho la Iglesia sobre cómo ganar la indulgencia, las indulgencias plenarias, pues el Santo Padre ha ido más allá y ha subrayado también que existen otras formas de ganar esta indulgencia en el año jubilar, no referidas no exclusivamente a los enfermos, que eso es obvio, ¿no? Pues los enfermos, los ancianos que no pueden salir de casa, los presos, los que están hospitalizados. Ya sabemos que sin necesidad de peregrinar a un templo se pueden unir místicamente, se pueden unir para ganar esa indulgencia, pero incluso digamos que en esta oportunidad se ha subrayado que además de las peregrinaciones o visitas piadosas a los lugares jubilados, también se puede ganar la indulgencia jubilar mediante, dice aquí, la participación en misiones populares, la participación en ejercicios espirituales, encuentros de formación sobre el Concilio Vaticano II o Catecismo de la Iglesia Católica. Ojo, que estoy hablando en Radio María, donde se explica el Catecismo de la Iglesia Católica. Y aquí se dice que la participación en una formación sobre el Catecismo de la Iglesia Católica también obtiene la indulgencia plenaria. Dice también la realización de las obras de misericordia corporales y espirituales, la realización de actos penitenciales, tales como, dice, redescubrir el valor penitencial de los viernes, dice, absteniéndose durante al menos un día de distracciones inútiles inducidas por medios de comunicación y redes sociales. O sea, aquí hay una invitación, por ejemplo, a decir, voy a pasar un día sin redes sociales, y tiene indulgencia plenaria. También habla de consumos superfluos. Por ejemplo, pues uno quiere ayunando de esto, ayunando de lo otro. O sea, uno dice, tengo determinados apegos y consumos, pues imagínate de forma de beber, o bueno, pues voy a prescindir de esto un día. También está lucrado con una indulgencia plenaria. También dice apoyar obras de carácter religioso social, especialmente en favor de la defensa y protección de la vida en todas sus fases. O sea, aquel que apoya a las asociaciones pro vida. También la de los niños abandonados, a los jóvenes con dificultad, a los ancianos necesitados, a los inmigrantes procedentes de diversos países. Todo ese tipo de acciones y de voluntariado, o con apoyar este tipo de iniciativas o asociaciones que trabajan en estos sectores, que corresponden a el mundo pro vida, la ayuda a la infancia abandonada, jóvenes en dificultad, ancianos necesitados, inmigrantes procedentes, todo ello también está ligado a poder lucrar, poder ganar la indulgencia plenaria. Y dice después específicamente, dedicar una parte de nuestro tiempo a actividades de voluntariado, o de compromiso personal, también eso. O sea que, como veis, pues hay toda una serie de invitaciones a que podamos, para que podamos acercarnos, ¿no?, a esa fuente de gracia. Y luego además hay una cosa que para mí también ha sido sorprendente conocerla, y es que, a pesar de que la regla general afirma que solo se puede conceder la indulgencia plenaria una al día, se puede ganar una indulgencia plenaria al día para uno mismo, que además puede después ofrecer por un alma del purgatorio, esta instrucción emitida, ¿no?, por la Penitenciaría Apostólica, ha establecido que en esta oportunidad
los fieles que hayan realizado el acto de caridad en favor de las almas del purgatorio, si se acercan legítimamente al sacramento de la comunión por segunda vez en un mismo día, que ya sabéis que la Iglesia permite en unas circunstancias determinadas, ¿no?, pues que uno pueda asistir y pueda comulgar 2 veces en un día, ¿eh? Pues porque resulta que asiste a una misa y luego a una boda, o asiste a una misa y luego a un funeral, etcétera, y puede comulgar 2 veces al día. Bueno, pues dice que se puede obtener también una segunda indulgencia plenaria. O sea, la Iglesia permite una segunda indulgencia plenaria aplicable solo a los difuntos, ¿no? Lo aplica a un difunto, a un alma de purgatorio. Bueno, entonces, como veis, a ver, yo creo que en esta instrucción emitida por Penitenciaría Apostólica, ¿no?, con la cual se explica cómo poder ganar el jubileo y cómo poder ganar las indulgencias plenarias, pues creo que se ha hecho una labor catequética y pedagógica muy importante. Y entonces yo creo que tiene que anidar en nosotros un espíritu de decir, pero qué bueno, pero qué regalo, ¿no? Pero qué año jubilar es este que me ofrece la Iglesia, qué oportunidad de conversión. Esta oportunidad de renovación en nuestra vida no la podemos perder, no la vamos a perder. El Señor nos va a renovar. Y además nos va a hacer misioneros de la misericordia, rescatando almas del purgatorio. ¿Tú sabes lo que es eso en tu vida? ¿Tú sabes lo que es que Dios te permita colaborar con Él, ¿no?, pues por la purificación de las almas? Qué gran obra de misericordia es esa. Acordaros de que una de las obras de misericordia espirituales es rogar a Dios por vivos y difuntos. Bueno, pues ahí queda, ¿eh?, cómo obtener indulgencias y cómo ganar el jubileo, ¿no? Cómo ganar el jubileo del año 2025 del nacimiento de Jesucristo.